Yo sé. Ah. En Madrid está el cielo. Muy buenas tardes, bienvenidos al cuarto torneo internacional de debates Santo Tomás, Viña del Mar 2014. Daremos inicio a la competencia. El tema a debatir hoy es: ¿ha muerto el marxismo? Se enfrentan en esta oportunidad los equipos de Universidad Nacional de Colombia, equipo 1, equipo que defiende la postura afirmativa; Pontificia Universidad Católica del Perú, equipo que defiende la postura negativa. Postura afirmativa. El equipo de Universidad Nacional de Colombia, equipo 1, se encuentra conformado por el señor Jorge Barreras, el señor Cristian Mora, la señorita Zoe Cárdenas, la señorita Natalia Quintero, la señorita Diana Daza y como capitán Gustavo Puyo. Postura negativa. El equipo de la Pontificia Universidad Católica del Perú se encuentra conformado por la señorita Erika Martínez, el señor Guillermo Castañedas, la señorita Erika Rodríguez, el señor Cristian Herrera, la señorita Cristina Verano y como capitán el señor Antonio Zapata. Listo. Ok, perfecto. Se le recuerda al público presente no realizar manifestaciones durante la presentación de los equipos. En esta oportunidad, el jurado se encuentra compuesto por la señora Alejandra Rivera Román, abogado, director en el área de litigación de la Sociedad Legal Limitada, vasta experiencia en litigación, procesos civiles, criminales y laborales. El señor Claudio Apaolaza, vicerrector de la Universidad de las Américas, ingeniero licenciado en Informática y Gestión de la Universidad Diego Portales, MBA en Dirección General de Empresas, Escuela de Negocios IED, con doble titulación de Máster en Dirección y Organización de Empresas, Negocios Internacionales de la Universidad de Lleida, Madrid, España. Y como presidente de la mesa, el señor Críspulo Marmolejo, profesor de la Escuela de Derecho de la Universidad de Valparaíso, magíster en Derecho por la Universidad de Chile, máster en Estudios Internacionales por la Universidad de St. Thomas, Houston, Estados Unidos. Formato del debate. Cada uno de los debatientes tendrá 4 minutos para realizar su discurso, los cuales se encuentran controlados por el moderador y un semáforo. El semáforo se encenderá con la luz verde al iniciar el discurso y se mantendrá así hasta los 3 minutos 30, cuando pase a amarillo, señalando que el discurso debe ir finalizando. La luz roja señala que se han cumplido los 4 minutos de discurso. El alumno 1 de cada equipo no recibirá interpelaciones durante su discurso ni al término del mismo. Los alumnos 2, 3 y 4 de cada equipo deberán recibir 2 interpelaciones del equipo contrario. Estos se realizarán en los 2 minutos centrales del discurso, los cuales serán señalados con el sonido de una campana al iniciarse y al terminar. Cada interpelación no debe exceder los 15 segundos. Al terminar las rondas de argumentación, los equipos tendrán 5 minutos para realizar una reunión de análisis, pasando posteriormente a la etapa de contraargumentaciones. A continuación, procederemos a desarrollar la presentación del equipo que defiende la postura a favor. Le corresponde su turno al alumno 1A, para lo cual tiene 4 minutos. Buenos días. Puede comenzar. Buenos días. Nos preguntan si ha muerto el marxismo. Tajantemente la respuesta es sí. Sin embargo, primero hay que ver qué entendemos por muerte. De acuerdo con la Real Academia, la muerte es destrucción, cesación en su curso, movimiento o acción. Es decir, que el marxismo ha cesado en su curso. Por supuesto, estamos hablando en términos prácticos, no teóricos, ya que las teorías pueden permanecer inmanentes en el tiempo a través de libros, a través de sus estudios, y no por esto quiere decir que sigan vigentes, tales como por ejemplo el arameo. El arameo es una lengua muerta y aún así se sigue estudiando.
Y vamos a entender como marxismo, también de acuerdo a la Real Academia Española de Lengua, como doctrina de pensamiento desarrollado por Karl Marx, consistente esencialmente en la reinterpretación del idealismo dialéctico hegeliano como materialismo dialéctico. Pero por supuesto hay que definir qué es idealismo dialéctico y materialismo dialéctico. El idealismo dialéctico es la interpretación de la historia que hace Hegel, diciendo que la historia se mueve a través de las ideas del hombre. El hombre es consciente de sus ideas, luego mejora en sus ideas y puede mejorar de esta manera su devenir y cambiar la historia. Marx lo reinterpreta diciendo que no es el pensamiento, sino las acciones del hombre las que lo cambian. Es decir, Marx lo pone en términos de pugna de clases, hace que la historia cambie, el ser humano tome conciencia y así de esta manera avance el hombre hacia adelante. Esto nos conduce a afirmar que se va a debatir únicamente acerca del marxismo, no acerca de las categorías que erróneamente se le atribuyen a Karl Marx. Es decir, no vamos a debatir acerca de la interpretación epistemológica de la historia, es decir, no vamos a hablar de cómo se piensa que debe ser la historia, ya que hay otros teóricos y filósofos que también lo tratan anteriores a Marx, como Kant, Hegel o Feuerbach. Tampoco vamos a hablar del devenir ontológico del ser humano, que por supuesto toca Marx, pero no es marxista, ya que hay hombres, filósofos que también han tocado con anterioridad a Marx, tales como Aristóteles, Leibniz o Descartes. Tampoco vamos a hablar de si el socialismo ha muerto o no, porque el socialismo es un concepto anterior a Marx, y lo han tocado autores anteriores tales como Robert Owen o Henry de Saint-Simon. Y tampoco vamos a hablar de si el comunismo ha muerto o no, porque esos son términos que se tocan incluso desde el 500 a.C. por autores como Platón, Lucano, François Noailles o Charles Ferry, que son todos anteriores a Karl Marx. Lo que hace pensar que estas cuatro cosas no son esencialmente marxismo, luego no son categorías a tocar en el debate. Y tampoco vamos a hablar de marxismo heterodoxo, o la denominada teoría crítica o la teoría de Frankfurt, ya que esto no es marxismo en estricto sentido. De acuerdo con Johannes Hesse en su teoría del conocimiento, esto es una mixtura, una reinterpretación o si se quiere una yuxtaposición de lo que se considera marxismo. En estricto sentido, pues no viene a ser la teoría de Karl Marx, por ende no puede considerar marxismo. Es como yo tengo un color rojo, lo combino con un color amarillo, esto me da color naranja, ya no es ni rojo ni es amarillo. Y únicamente vamos a hablar de color rojo, que para el uso práctico del debate es únicamente marxismo, en estricto sentido, en sentido ortodoxo. ¿Y cómo vamos a probar entonces nosotros nuestra teoría? Para eso hemos preparado una argumentación un tanto vasta, que consiste primero en demostrar que las categorías económicas de Marx no son aplicables del todo en la realidad actual. Segundo, demostrar que la pretenciosa intención de la teoría de Marx de tratar de describir la historia se ha quedado simplemente en una pretensión. Y tercero, demostrar que las condiciones que Marx plantea para su teoría no se están dando, no se dieron y tal vez no se darán por el anacronismo del marxismo en la actualidad. Con todo esto, no queda más sino dar paso a la siguiente intervención. Gracias. Muchas gracias. A continuación procederemos a desarrollar la presentación del equipo que defiende la postura en contra. Le corresponde su turno al alumno 1N, para lo cual tiene 4 minutos. Puede comenzar. Señores, vemos crecimiento económico por un lado. El PBI sube un cierto porcentaje. Sin embargo, yo no percibo este beneficio social. Muy buenas tardes, estimados jueces, estimada contraparte, público en general. El marxismo no ha muerto. Y me alegra mucho la definición de mi estimada contraparte, porque vamos a definir el marxismo como la teoría de análisis social. Y en ese sentido, vamos a defender que el marxismo no ha muerto, en tanto sus principios esenciales aún se mantienen. Y aún se mantienen, ¿por qué? ¿Cuáles son los principios esenciales del marxismo? Tenemos primero las causas, los medios y el fin. Las causas siendo la opresión social, siendo la injusticia social. Es algo que nosotros vemos y es lo que viene desde Marx. Lo vemos ahora, por ejemplo, hace unos pocos días hablábamos de TLCs y la explotación por parte de los capitalistas. Todavía se da, por eso sigue vigente hasta el día de hoy. Y es en ese sentido que las 3 ramas del marxismo que mi contraparte ha tratado de tergiversar, comparten características en común que Marx defiende, como son la crítica social por un lado, la defensa de una teoría social histórica y la necesidad de una emancipación, la necesidad de una autorrealización del ser humano.
Y es en ese sentido que quisiera mencionar que esas tres ramas del marxismo son tanto la teoría crítica como el marxismo antihumanista como el marxismo analítico. Y en ese sentido voy a empezar mi argumentación defendiendo los tres tipos de análisis que defiende el marxismo y que siguen vigentes hasta el día de hoy. Y es que tenemos opresión, tenemos injusticia social, tenemos explotación. Y esta explotación se ve encubierta por, ¿adivinen qué? El capitalismo y sus contradicciones intrínsecas. Las contradicciones intrínsecas del capitalismo nos hacen ver que hay una clase dominante que recoge todos los beneficios para sí y trata de engañar al individuo de que está siendo liberado cuando en verdad está siendo explotado. ¿Y cómo nos damos cuenta de esto, señores? A través de la crítica social, a través del diagnóstico de patologías sociales. ¿Qué son las patologías sociales, señores? Son los problemas de la sociedad, son estos engaños que en la época actual se dan a través de los medios de comunicación. Nos hacen creer que vivimos en un estado de bienestar, que estamos tranquilos y felices y que percibimos ese crecimiento económico, cuando en realidad hay extrema pobreza por un lado, cuando en realidad la gente se está suicidando porque no puede cumplir con sus fines individuales. Y es en el sentido en que la teoría de Marx, el marxismo, sigue vigente en su esencia. Por eso el marxismo no ha muerto. Y no solamente eso, señores, sino también el fin al que tiende, la autorrealización de la persona. ¿Quiénes son ustedes para decirme arbitrariamente que la autorrealización del ser humano no es un fin compartido? La realización del individuo en sociedad. Porque reconocemos ahora que el individuo no defiende solamente intereses propios, sino que también tiene criterios valorativos compartidos en comunidad. Y es en ese sentido que esta crítica que busca la emancipación del ser humano y la autorrealización de la persona se da ¿cómo? Por medio de la racionalización, por medio de una crítica inmanente, una crítica desde dentro del propio contexto, que lo que busca es hacer manifiestas las contradicciones intrínsecas como del capitalismo, las contradicciones intrínsecas del contexto social. Y a partir de estas críticas intrínsecas, nosotros tendemos a un fin, que es la libertad, la realización propia del ser humano. Entonces no podemos decir que el marxismo ha muerto hoy día cuando vemos claramente que causas como la injusticia social, y luego tenemos nosotros criticando este status quo, y finalmente tendiendo a la autorrealización y a la liberación del ser humano, no podemos decir que el marxismo muere. Gracias. Muchas gracias. Continuando con la ronda de argumentación, le corresponde la presentación al alumno 2A que defiende la postura a favor. Tiene 4 minutos. Puede comenzar. Bien, continuemos con nuestra argumentación. Hablemos entonces de que las categorías y los conceptos en términos económicos que usó Marx para describir lo que sucedía en su momento no son aplicables al siglo XXI. Primero, hablemos de la acumulación de la riqueza. En tiempos de Marx, la acumulación de la riqueza se daba porque un burgués tenía dinero, lo metía en una fábrica, producía una mercancía y sacaba dinero. Hoy en día no es la única forma de acumulación y por eso no se puede hacer ese análisis tan peligroso con solo esa forma de acumulación. ¿Por qué? Porque el sector financiero, por ejemplo, mete dinero, la persona mete dinero, negocia dinero y saca dinero. Hay otra forma de acumulación que no permite hacer el análisis y que por tanto confirma que el marxismo ha muerto. La revolución tecnológica también ha permitido que máquinas produzcan máquinas. Luego, ya no es, como decía Marx, el individuo quien le da el valor agregado a los productos, sino que ahora hay máquinas que también le dan valor agregado a los productos y que cada vez es mayor. Luego también es otra situación que no permite usar esas categorías del marxismo para hacer el análisis. Sigamos. Las formas de producción cambiaron y también las formas de explotación. Antes un bien se producía en una fábrica por un montón de obreros. Hoy en día la División Internacional del Trabajo, por ejemplo, permite que los aviones se hagan en diferentes países y se ensamblen. ¿Sí? De cualquier forma, ¿usted reconoce las causas, la opresión, la injusticia social? Bueno, pues probablemente Marx haya descrito algunas causas, pero no describe las causas que hoy son el mal y que por tanto nos permite afirmar que el marxismo ha muerto para hacer ese análisis. Sigamos. Por último, los grupos desfavorecidos, y aquí quiero hacer un énfasis. Para Marx, el grupo desfavorecido eran los obreros, los que trabajan en las fábricas, pero hoy en día quienes son más desfavorecidos son la clase campesina, y más adelante veremos por qué esto es muy relevante, y las minorías indígenas, lo cual nos permite, por supuesto, afirmar que la teoría de Marx en estos términos está muerta. Hablemos de lo segundo, el materialismo histórico. Como decía mi compañero, hay una persona, hay una clase en algún momento que tiene un bien y otra clase que trabaja para esa clase porque... sí.
nosotros no hemos hablado de la distinción entre clases, estamos hablando de que existe aún una clase oprimida, sean proletarios o sean campesinos, aún existen. Muy bien, yo continúo, ella les aclara una cosa también, que es que hay una clase oprimida y una clase opresora. Foucault da una mejor explicación, por ejemplo, de lo que sucede, que es que no son solo dos clases, sino que hay una pugna de poder entre los individuos, y por tanto esas dos clases no son las únicas que están en contradicción en el tiempo, y por tanto hay otra explicación también para por qué avanza la historia en la lucha, no solo entre clases, sino entre las relaciones individuales. Por ejemplo, los sindicatos luchan entre ellos y no tienen esa identidad colectiva para luchar como una sola clase, sino que tienen una lucha individual. Nozick también habla, por ejemplo, de que la acumulación originaria no se dio porque una persona se apropió y a los demás les tocó trabajar para conseguir esos bienes, sino, por ejemplo, que una persona eligió voluntariamente no apropiarse y por tanto es responsable de no haberse apropiado de los bienes. Y hablemos ahora de un punto crucial. La causa de las revoluciones para Marx y por qué no se puede hacer este análisis. La primera de ellas sería que para Marx, por ejemplo, la clase trabajadora es la clase obrera, y que la clase obrera va a dar la revolución. Pero, y es gracioso mencionarlo, la clase que ha hecho las revoluciones en el mundo ha sido la clase campesina, la clase que lucha por la tierra, no quienes trabajan en las fábricas, sino quien trabaja la tierra. El desarrollo, dijo Marx, la revolución se va a dar cuando hay un desarrollo absoluto del capitalismo. Y en los países que se dieron revoluciones, digámoslo así, inspiradas por el marxismo, el país no era industrializado, sino que estaba tratando o en vía de desarrollo. Y por último, la toma de conciencia de clase. Marx decía que la clase trabajadora iba a tomar conciencia, pero como ellos bien lo reconocen, por ejemplo, los medios de comunicación no permiten que haya identidad de clase, que haya lucha de clases, y que por esta lucha de poder individual que describe Foucault, probablemente jamás exista una lucha de clase, como lo decía Marx. Luego, por estas razones, la teoría marxista ha muerto. Muchas gracias. Muchas gracias. A continuación le corresponde la presentación al alumno 2N, que defiende la postura en contra. Tiene 4 minutos. Puede comenzar. Los sucesos ocurridos en el 2008 nos dejaron dos grandes acontecimientos. En primer lugar, se generó una reimpresión masiva del capital. Segundo, el libro de Thomas Piketty, Capital en el siglo XXI, se volvió un completo bestseller. Esto demostró dos escenarios concretos. El primero, existe una crítica sistematizada al capitalismo ante el fracaso de tal, que eso es lo que claramente plantea Marx en la teoría crítica. Nosotros no podemos simplemente negar la existencia de esa crítica, y nosotros no podemos negar llanamente en base a los términos planteados de una manera bastante desesperada de la contraparte, en tratar de delimitar demasiado el debate para verse beneficiados. Bueno, otro escenario concreto es, si realmente fuera cierto lo que plantea nuestra contraparte, en el año 2014, un miembro de Patria Roja, Gregorio Santos, ha salido electo con más del 50% en la región de Cajamarca. Candidato que va completamente en contra del capitalismo al cual se está planteando, y segundo, es un manifestante expreso de que es parte del marxismo. Tomo su punto. ¿Toda crítica sistematizada al capitalismo es marxismo? La crítica sistematizada, como la plantea Marx, plantea de que en tanto exista una crítica que vaya a buscar un fin superior, en tanto haya gente racional y en tanto se busque evitar claramente las patologías sociales, es marxismo. Y en tanto actualmente existen manifestaciones claras de las patologías sociales, como por ejemplo la opresión y la desigualdad, nosotros podemos afirmar de que sigue vigente el marxismo. Digan. En ese sentido, las teorías como las de Robert Owen, que es por lo menos 25 años anterior a Marx, ¿son marxistas? Pero señor, lo que nosotros tenemos que entender es que la dinámica planteada por Marx nos muestra una sistematización concreta, la cual se ve expresada claramente en el libro de Thomas Piketty. Y esta manifestación nos deja claramente que el marxismo no ha muerto, en tanto siga existiendo una población que considera que las ideas de Marx siguen vigentes. Y esa base, esa esencia que tiene el marxismo, como bien lo ha dicho mi compañera, aún ha permitido que exista esta crítica. Pero bueno, el capitalismo a la fecha no ha podido acabar con estas manifestaciones. Y lo que es más interesante, grandes autores como por ejemplo E.P. Thompson, Eric Hobsbawm, Perry Anderson, autores marxistas históricos de hoy, plantean de que en tanto las razones por las cuales nació el marxismo siguen vigentes, seguirá habiendo marxismo. Ya se dejó muy en claro que la opresión sigue vigente. Nosotros no podemos decirle que una familia que nace en extrema pobreza vaya a poder elegir, porque no lo puede hacer, sigue oprimido bajo esa condición. Entonces, en tanto sigan las contradicciones
internas del capitalismo, se mantiene con vida el marxismo. Nosotros no podemos tapar con un dedo simplemente ese tipo de afirmaciones. Y lo que tenemos que entender también es que el marxismo seguirá vigente en tanto exista un respaldo popular de la población en un sistema del cual ellos consideran propio. Nosotros en ningún momento hemos hablado del el funcionamiento adecuado del mismo. Lo que hemos estado planteando desde un inicio es que las teorías planteadas o la esencia del marxismo como tal, a pesar de que ustedes quieran generar o quieran demostrarnos de que es una mezcla, la esencia del marxismo, los principios de tal, siguen vigentes, señores. Nosotros no podemos negar que una esencia, el principio fundamental por el cual se están surgiendo nuevas críticas sistematizadas al capitalismo, no son marxistas. En tanto, existe una evidencia clara y concreta de que existe una crítica sistematizada, partiendo de las premisas y la esencia que ha demostrado mi compañera a lo largo de su argumentación, nosotros consideramos de manera tajante de que el marxismo se mantiene con vida. Muchas gracias. Muchas gracias. Continuando con la dinámica de la presentación del debate, se procederá a realizar la ronda de examinación, que es una reunión de análisis de esta primera parte entre los equipos contendores. Se les solicita al público presente permanecer en la sala y en silencio. El capitán y su equipo tienen 5 minutos para esta actividad. Pueden comenzar.
A continuación, procederemos a desarrollar la contraargumentación del equipo que defiende la postura en contra. Le corresponde su turno al alumno 3N, para lo cual tiene 4 minutos. Puede comenzar. En una conferencia en la Universidad de Nueva York, Eric Hobsbawm nos decía que en tanto las causas que impulsaron el pensamiento marxista siguen vivas y sigan manteniéndose en esos términos, el marxismo sigue vivo, de hecho sigue vivo, en tanto siga buscando el fin de la autorrealización del ser humano. Muy buenas tardes, señores miembros del jurado, estimada contraparte, público, todos. Tenemos ahora que la argumentación que nos viene a plantear la Cámara contraria viene más por un tema de formas, se va por las ramas. Nosotros acá vamos a hablar en términos de Marx en la realidad. ¿Qué está pasando actualmente? Tenemos que los presupuestos sobre los que se basó Marx para realizar toda su teoría crítica siguen vigentes. En la actualidad sigue habiendo desigualdad social, sigue habiendo acumulación de capital, sigue habiendo una clase que se ve oprimida. Ustedes me dicen, ok, esta no es la clase obrera, esto no solo es la clase obrera, también las comunidades indígenas. Perfecto, actualmente se ha ampliado, es la comunidad, la clase obrera, también las comunidades indígenas se pueden ver oprimidas, pero sigue existiendo una clase oprimida que se ve menoscabada y que no se ve satisfecha su autorrealización, ¿no es así? Según ustedes, el marxismo busca la autorrealización de las personas. Entonces, para ustedes, si el anarquismo busca la autorrealización de las personas, ¿el anarquismo es marxismo? Muchas gracias. Aquí no se trata de un debate de anarquismo. Estamos hablando de un debate de marxismo. Y muchas gracias por su pregunta, porque me permite retomar la moción. Y la moción es, ¿ha muerto el marxismo? ¿Y qué es muerte? Muerte es extinción, es fin. Si hablamos de extinción y fin, hablamos de que actualmente no tiene vigencia. Hablaríamos de que actualmente nadie cree en el marxismo. Sin embargo, como lo hemos demostrado, existe un gran conjunto social que cree en el marxismo. Dígame. Todas las categorías de las que usted ha hablado son del socialismo y del comunismo, no necesariamente marxismo. El marxismo es dialéctica materialista y usted no probó cómo la teoría dialéctica materialista sigue funcionando hoy en día. Muchas gracias por su pregunta. Hemos hablado de 3 niveles. Primero partimos de un status quo, que el status quo con los presupuestos que existían en la época de Marx, desde la época de Marx, la desigualdad y la injusticia social siguen vigentes, siguen existiendo estos presupuestos. Después hemos hablado de la crítica que hacía Marx, esta crítica sistemática y las causas a las cuales establecía justamente estos resultados de desigualdad, que es la crítica a las fallas del capitalismo, lo cual sigue vigente. Un gran conjunto social sigue creyendo, sigue apostando por esta crítica. Y luego hablamos de un fin que busca esta crítica, el fin de la autorrealización del ser humano, en los términos, otra vez, del marxismo. El marxismo, señores, sigue vivo, porque ¿quiénes somos nosotros para decir arbitrariamente que esta corriente no sigue viva cuando un gran conjunto social, tanto en la vida académica como en la vida política, sigue creyendo y apostando por este término? En la vida académica, grandes académicos actuales, contemporáneos, siguen escribiendo y apostando por el marxismo. Y en la vida política, grandes conjuntos sociales escogen representantes que se postulan abiertamente marxistas. Tenemos en la Pontificia Universidad Católica del Perú un grupo de política universitaria abiertamente marxista que tiene un gran respaldo. Tenemos representantes políticos en el Parlamento, tenemos presidentes regionales, tenemos estados que se postulan marxistas. Entonces, ¿cómo es posible decir que se llegó a un fin, que se llegó a una extinción, si un gran conjunto social cree en él? Muchas gracias. A continuación, procederemos a desarrollar la contraargumentación del equipo que defiende la postura a favor. Le corresponde su turno al alumno 3A, para lo cual tiene 4 minutos. Puede comenzar. Nos acaban de poner un ejemplo donde hay representantes electos y que son abiertamente marxistas. Ahora nos preguntamos, ¿el marxismo es coherente con la democracia?
No, el punto que ustedes toman en ese momento cae por su propio peso. Aparte, durante todo su discurso, que me permito recordar que la labor de la refutadora era refutar nuestros argumentos, cosa que nunca hizo, no es seguir defendiendo lo que ustedes proponen. Lo que ustedes proponen nos dice que habla de 3 categorías. Nos dicen que el statu quo que ustedes proponen es el de la explotación, donde hay una explotación social, y pues eso fue lo que ustedes dijeron. Nosotros les decimos que esa explotación viene desde antes. Hay críticos anteriores a Marx que lo criticaron y que pusieron una queja, y no por eso son marxistas. Lo que ustedes están haciendo es mezclar todas y cada una de las teorías que buscan y que tratan de acabar con la opresión social y mostrárnoslas como marxistas. Por favor, aclaremos los términos. Además de eso, nos dicen que el marxismo critica el capital, pero es que Owen, por ejemplo, que es antes de Marx, también critica el capital. Entonces, ¿lo vamos a llamar marxista? No, son cosas totalmente diferentes, y las razones de por qué el marxismo ha muerto ya se las hemos explicado y ustedes no han refutado. No tomen en cuenta que lo que sigue vigente es la teoría social histórica que respalda la crítica social con vistas a una emancipación. Eso es netamente marxista. Muchísimas gracias. Y es que la emancipación, que es el fin que busca el marxismo, que es lo que ustedes nos han explicado desde su intento de redefinición, también la buscan Kant, la busca Hegel, la buscan inclusive los que son los liberalistas, el liberalismo. Entonces, ¿todo eso lo vamos a llamar marxismo? No, por favor, dejen de caer en ese error y dejen de hacer caer al público en ese error, porque la liberación y la autonomía de ser, que es lo que busca el marxismo, no es lo mismo, son cosas que se buscan a través de todas partes. Entonces no podemos llamar a eso marxismo. Inclusive, como le digo, el liberalismo también busca que el ser, lo digo en sus palabras, perdón un momento, bueno, busca la autorrealización del ser. Comparar a Kant con Marx es completamente erróneo, señorita. Estamos hablando de los medios, la crítica social para llegar a la emancipación. El medio, por favor. Claro, comparar a Marx con Kant es terrible, y es lo que ustedes hicieron, porque es que Kant también buscaba ese fin, y esa emancipación del ser fue lo que ustedes nos presentaron como uno de los principios básicos de la teoría marxista, y eso lo cumplen muchos otros autores. Así que por favor, basémonos únicamente en el marxismo, dejemos de mezclar una cosa con la otra. Además nos hablan del 2008 en la crisis financiera. Señoras y señores, ¿Karl Marx tuvo en cuenta el sistema financiero cuando escribió su texto? La respuesta es no. Entonces queda obsoleta esa teoría que él pone en la actualidad, y por eso insistimos que sí está muerto, porque ya es obsoleta su teoría. Además de esto, nos hablan de la actualidad, se reinterpreta de nuevas teorías metiendo el sistema financiero, pero es que, como les definimos desde el principio, una cosa es hablar del marxismo como ortodoxo, que es la teoría que puso Marx, es decir, el color amarillo, y otra cosa es sumarle al marxismo una nueva interpretación, un rojo, y amarillo más rojo no es amarillo y rojo. Amarillo y rojo da naranja, algo totalmente nuevo que ustedes están ignorando y que ustedes no se han hecho cargo de esa prueba que les pusimos, porque simplemente es evidente que a estas alturas el marxismo ha muerto. Finalmente, ya teniendo en cuenta el punto que ustedes nos ponen de Piketty, dicen que hay riqueza, pero es que esa riqueza que dice Piketty se posee por herencia y no por explotación, que es lo que diría Marx. Así que hasta el momento hemos refutado todos y cada uno de sus puntos, y ustedes no han podido refutar una sola, ni siquiera la definición que les damos desde el marxismo, porque no lo están entendiendo. Están mezclando muchas disciplinas con el marxismo. Muchísimas gracias. Gracias. A continuación, continuando con la ronda de contraargumentación, le corresponde la presentación al alumno 4N, que defiende la postura en contra. Tiene 4 minutos, puede comenzar. Buenas tardes. Lo saluda un marxista que a lo largo de este debate con orgullo ha reafirmado que el marxismo no ha muerto, señores. A pesar de los intentos fallidos y contradictorios, y con una retórica tratando de decir que hemos mezclado los argumentos, y precisamente citando lo que dijo sobre Kant y Marx, Kant es individualista, Marx se basa precisamente en la sociedad. Pero a pesar de eso, nuestra querida contraparte se ha referido precisamente al fracaso del marxismo, que lo han hecho de una manera tan hábil, pero les recuerdo que el tema no es aquí si el marxismo ha fracasado o no, sino que si el marxismo ha muerto. Y para nosotros no ha muerto,
¿Por qué? Porque muerte significa extinción. Muerte significa que no ha existido, que ya no existe, como lo hemos desarrollado a lo largo de nuestro debate. Hemos dejado en claro que las bases del marxismo, a través de las ramas que perduran hasta el día de hoy, como lo explicó nuestra primera oradora, sobre las tres ramas que tiene el marxismo analítico, el marxismo antihumanista y sobre todo la teoría crítica. La teoría crítica que reconoce la imposibilidad de la autorrealización de los individuos y que buscan desenmascarar la desconcentración de poder. ¿No es así, señor? Ya que usted es quien concluye, por favor, ¿nos puede aclarar una cosa? Nos dijeron ustedes que el marxismo buscaba la emancipación y la realización individual. Entonces, según ustedes, Gandhi, que buscaba la emancipación y la realización de sus gentes, es marxista, ¿o no? Señor, nosotros estamos hablando si hoy en día el marxismo ha muerto, y nosotros creemos que no, por precisamente retener todas las bases, retener la esencia de lo que ha planteado Marx desde un inicio. Ese es el tema central del debate. Además, sobre todo, hemos hablado sobre el escenario que nos vende la realidad humana el día de hoy. El ejemplo claro fue el tema de los medios de comunicación, que nos presentan un crecimiento económico, un desarrollo económico, como queramos llamarlo, pero que hay personas que hoy en día se siguen muriendo. Hay las patologías sociales que planteó Marx acerca de la injusticia social y de la explotación, razones por las cuales hoy todavía se sigue estudiando el marxismo y que demuestra que no ha desaparecido. También queremos dejar en claro que a lo largo de nuestro debate hemos hablado no solamente de lo teórico, sino también de lo práctico. Y el señor, en su argumentación, el primer orador nos dijo que va a demostrar que el marxismo ha muerto a través de algo práctico. Pues yo con hechos prácticos se lo voy a demostrar. Pero antes dígame. Claro, todas esas categorías de las que usted está hablando ya la dijeron filósofos anteriores a Karl Marx, luego no había hecho nada nuevo Marx. Lo nuevo de Marx es la dialéctica materialista, y usted no ha probado cómo si sobrevive, mientras que nosotros ya probamos que a través de Nozick o de Foucault ya dejó de existir. Bueno, yo como lo dije hace un momento, voy a empezar ahorita por lo práctico, como usted como primer orador nos dijo que nos iba a demostrar que el marxismo había muerto a través de hechos prácticos. Y le respondo su pregunta. Hoy en día, sin ir muy lejos, acá en Chile, una ex líder estudiantil, Camila Vallejos, cree rotundamente en el marxismo. Movió grandes masas, no solamente estudiantes marxistas, sino también estudiantes que no creían en el marxismo. Y hoy en día representa en el Parlamento de Chile. Tenemos, como ya lo hablamos, en el caso de Gregorio Santos en Lima, representando gran parte de masas marxistas. Por el lado teórico hemos hablado de Piketty, hemos hablado también como revistas New Left, como Martin's Today, demuestran que el marxismo no ha muerto hoy en día, señores. Hemos hablado incluso de movimientos marxistas, o sea, bajo la premisa que nos habla la querida contraparte, significa que estos movimientos, Camila Vallejos, todo esto no existe, esto se ha extinguido. ¿Es acaso lo que nos quieren decir? Yo quiero terminar citando a Hobsbawm. Las razones por las que nació el marxismo siguen vigentes. Y muestra de ello son todos los argumentos fácticos, verídicos, no tanto prácticos, sino teóricos, hemos venido a demostrar a lo largo de este debate. Sobre todo basados en los informes sobre desarrollo humano de la ONU, que demuestran que incluso neoliberales no han demostrado que se ha explicado la ausencia de la explotación como lo plantea el marxismo. Gracias. Muchas gracias. Finalmente le corresponde la presentación al alumno 4A que defiende la postura a favor. Tiene 4 minutos. Puede comenzar. Me faltó decir mucho. Impregnamos de marxismo todas las teorías de autorrealización que estamos viendo en el mundo. Buenos días para todos. El día de hoy mi bancada ha dejado muy claro que la contrabancada no se ha encargado de decir que el marxismo sigue vivo, porque estamos hablando de teorías eclécticas, de una mezcla de elementos que evidentemente Marx nombró dentro de su teoría, pero que no lo diferenciaban del resto. Partamos de qué diferenciaba a Marx del resto, y es efectivamente el materialismo dialéctico. Retomo el concepto dado por esta bancada para poder hablar de marxismo realmente, y no de una mezcla de teorías en donde la autorrealización es el fin. Pues bien, la doctrina de pensamiento desarrollada por Karl Marx, consistente esencialmente en la reinterpretación del idealismo dialéctico hegeliano como materialismo dialéctico. Eso precisamente es el marxismo. No podemos decir que la diferenciación del marxismo está en la autorrealización, porque es evidente que muchos otros teóricos que no eran Karl Marx hablaron al respecto. Sigamos pues, pero antes su punto. La diferenciación del marxismo, y se lo claro, es el diagnóstico de patologías
sociales, con el consecuente reconocimiento de por qué las personas no reaccionan. Esa es ideología, es una crítica a la ideología netamente marxista. Muchísimas gracias por eso. Amartya Sen, uno de aquellos que critica también los problemas sociales, está inmerso dentro del proceso. Hay otros teóricos que se han venido encargando del tema, pero es que precisamente aclaramos a partir de la metáfora de los colores que las combinaciones dan una cosa completamente distinta, o si no los seres humanos no podríamos crear algo nuevo por basarnos en algo viejo. Eso no es posible. La creación de nuevas teorías está presente y por eso no es marxismo, es algo nuevo. Los seres humanos tenemos capacidades de crear cosas nuevas a partir de cimientos viejos. Prosigo con nuestra argumentación a partir de los 3 argumentos dados por mi bancada, no sin antes darle su punto. Pero señorita, su argumentación se basa netamente en que se ha extinguido completamente. Si se hubiera extinguido completamente, no existiría una esencia que parte de ese color o esa mezcla que usted está hablando. No existiría ni siquiera un rojo que podría generar un naranja. Muchísimas gracias, y es que precisamente la esencia, el corazón del marxismo está dado a partir del materialismo dialéctico, elementos que ustedes en ningún momento tocaron en su discurso. Lo voy a poner con una metáfora humana. El materialismo dialéctico de Marx es el corazón de su teoría, es como el corazón de un ser humano. Si uno acaba con el materialismo dialéctico, el ser humano se muere porque es su corazón y es evidente. Sigamos pues así con nuestra argumentación. A partir de los 3 argumentos dados, el primero de ellos, las categorías económicas no aplicables en la actualidad, y es precisamente por eso que el marxismo ha muerto, impiden efectivamente ver la realidad a partir de los ojos de lo que ya ha descrito Marx como su esencia, que ya me encargué de aclarar. El segundo punto, a partir del materialismo histórico como un elemento que no sirve para ver la realidad, hace que efectivamente encontremos otras teorías que lo permiten, como ya la nombrada por Michel Foucault. Como tercer punto y elemento importante que atañe a Latinoamérica en estos momentos es lo que ustedes dicen. Si yo afirmo ser un perro a rayas, eso no implica que yo sea un perro a rayas. Si yo afirmo ser marxista, el hecho de no tener la teoría clara impide que yo efectivamente sea un marxista. Las FARC afirman ser marxista. Las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia dicen serlo, pero no lo son efectivamente. Así que aquí nos hemos encargado de afirmar que el marxismo, señores y señoras, ha muerto. Las teorías de la autorrealización no, pero el marxismo sí. Muchas gracias. Muchas gracias. Agradecemos la presentación de ambos equipos. Suerte en sus resultados. Me gustaría concederle la palabra al presidente del jurado, señor Críspulo Marmolejo, en representación de los jueces que tan gentilmente nos acompañan para conocer opiniones generales respecto a las recientes exposiciones. Muchas gracias, señor moderador. Buenas tardes a todos. Yo no puedo dejar pasar la ocasión de felicitar nuevamente a la Universidad de Santo Tomás por este tremendo esfuerzo que hace de diseñar e implementar un torneo de debates de carácter internacional de tan alto nivel. A nosotros nos parece, y creo que algo de las opiniones que hemos intercambiado con Claudio y con Alejandra en la ronda de argumentación, nos genera 2 tipos de sentimientos que lo voy a explicar brevemente. El primer sentimiento, un sentimiento de que pertenecemos, el jurado, a una generación que estuvo inmersa durante mucho tiempo en un debate importantísimo que hoy día, 25 años después, recuerden que en 2014 se celebran los 25 años de la caída del muro de Berlín, este debate se reedita, ¿no? Y por lo tanto, nosotros celebramos que en un debate de esta categoría y en una universidad de prestigio también estas ideas, esta reflexión profunda sobre la historia de las ideas de Occidente se retome con motivo de esta gesta del debate de las ideas. En segundo lugar, también nos parece importante que 2 universidades latinoamericanas se hayan dado cita en Chile para debatir sobre esta crucial encrucijada, ¿no es cierto?, que hoy día afecta al mundo entero. Aquí se ha citado tanto a Amartya Sen, a Thomas Piketty, a una serie de autores desde Owen, digamos, hasta los más contemporáneos, y la verdad de las cosas que en general uno se da cuenta que estos problemas que parecen son problemas de naturaleza filosófica y que tienen implicancias en la ciencia política, en la economía, en el derecho y en general en la ética y una serie de otros aspectos. Bueno, son problemas vigentes y son problemas que deben ser necesariamente atacados, reflexionados, masticados, digeridos en el ámbito de la universidad, que es el mejor ámbito, ¿no es cierto?, donde se pueden dar estas discusiones.
Yo pienso que en la práctica un debate de esta categoría, como el que han desarrollado estos dos equipos, tiene como 3 puntos bien fundamentales, digamos, que durante, me imagino, el transcurso de este torneo internacional ustedes lo habrán podido percibir o concluir. Un torneo de debate, primero, contribuye a fundar o fortalecer el pensamiento crítico. Quien viene a la universidad pensando que es una reflexión vacía, una reflexión de mera entretención y no afirma la vida sobre el pensamiento crítico, bueno, se va a llevar a una tremenda desilusión. El pensamiento crítico ayuda a que la reflexión de las ideas se fortalezca, a que nuestra imaginación se expanda, a que nuestro discurso sea cada día más rico. Segundo, también nos ayuda a modelar las instituciones y finalmente, y también a pensar las políticas públicas. Una reflexión como esta no es solamente una reflexión teórica, es una reflexión de carácter práctico. Es una reflexión que ayuda a pensar, insisto, cómo será el rumbo de las instituciones de aquí al futuro. Ustedes han mencionado durante reiteradas oportunidades de que son muerte, transformación. Bueno, y uno se da cuenta que, por ejemplo, hay mucha literatura actual sobre este tema. Por ejemplo, el libro famoso hace Monclúe, ¿por qué fracasan las naciones? En el 89 estaba el caso, ¿no es cierto?, del fin de la historia de Fukuyama. Hay una película famosa que se llama Too Big to Fail, demasiado grande para caer. Hay una serie de títulos que uno mira en la estructura lingüística, idiomática de este siglo, de esta parte, esta interfase de finales del siglo XX al siglo XXI, en que nos encontramos con estas expresiones caída, fracaso, muerte, y eso me parece a mí que ambos equipos lo han recogido de manera adecuada. Finalmente, la universidad está para revisar paradigmas. La universidad que no revisa paradigmas, el debate intelectual que no se adentra en estas discusiones del nivel como el que hemos visto esta tarde, son la 1:30, hay hambre, ya hay ansiedad, entonces uno mira y además mira la asistencia de la gente que participa en estos debates. Parece tener un debate muy concurrido y además realizado por streaming, digamos. Entonces tiene una importancia a mí me parece radical, importante, y creo que hace bien a Chile, le hace bien a Latinoamérica discutir entre dos equipos de esta categoría. Me parece a mí esta discusión de tan alto nivel. Por tanto, en nombre del jurado queremos felicitar el trabajo que han hecho los equipos, también queremos felicitar a la universidad por el trabajo que se han dado en generar este torneo internacional de debate, y a la gente que también ha tenido el ánimo de seguir este debate por internet. Muchas gracias. Agradecemos al jurado, los equipos y el público presente. Damos fin al debate. Muchas gracias y buenas tardes. Guillermo, excelente. Muy bien, Erico, muy bien. Profesor. El tamaño de tus logros es el tamaño de tus sueños. Santo Tomás, tú puedes.